Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Iniciamos hoy nuestra lección 2 del módulo 201, denominado madurez espiritual. Bueno, entonces oremos. Tenemos dos hermanos nuevamente vinculados a este discipulado, que es el hermano Juan y el hermano Pedro. Entonces invito a mi hermana Edith que oremos para poder iniciar, por favor. Edith, no, Edith está. ¿Aló? Hermana Edith, oramos, por favor. Edith. Jenny, por favor, oramos. Edith, por favor, oramos. Jenny. Señora. Ya está. Oramos, por favor, para iniciar. ¿Lo hago yo, hermano? Sí, merced, Dios le bendiga. Señor bendito, te damos infinitas gracias esta noche por la oportunidad de caminar en tu conocimiento. Te agradecemos por el día de hoy. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y nuestros entendimientos para captar tu palabra, para ser mejores hijos tuyos, para colaborar en tu obra. Te pedimos fortaleza, inteligencia para nuestra maestra, para que pueda transferirnos sus conocimientos y pueda haber grandes frutos en nosotros. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de aprender. Te adoramos a ti. Esta noche, a mis hermanos, me acompañan. Bendigo a mi maestra. Te agradezco infinitamente, Papito, por habernos permitido, por habernos reunido hoy con acción de gracias. Te bendigo y te bendigo. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Sí. Bueno, como les decía, hoy iniciamos nuestra segunda lección. Entonces, nosotros hablamos de las 4 partes de la mente espiritual. La primera era el leer la palabra, ¿cierto? Que teníamos la mano, que el oír, el leer, el estudiar, el memorizar, el meditación. Entonces ya vimos todos los pasos. Ahora vamos a ver nuestra segunda parte, que tiene que ver con nuestro devocional, la actitud que debemos tener con nuestro devoción. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos ver nuestro material. Esta parte de tiempo devocional con Dios, un momento en el cual cada uno de nosotros debemos estar a solas con Dios. Señora. Listo, gracias. Así, perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar. Y con esta parte de nuestra madurez espiritual, ya tenemos nuestra Biblia en nuestras manos, ya hemos estudiado la palabra, ya la hemos leído, hemos escuchado predicaciones, pero ahora necesitamos ese momento a solas con Dios, ese momento en el cual nosotros necesitamos ese espacio nuestro. Es como cuando uno, digámoslo así, voy a llevarlo a la palabra práctica.
a nuestra vida diaria. Es como cuando uno está enamorado de una persona, de un hombre, una mujer, ¿sí? Para el hombre, la mujer, para la mujer, el hombre. Cuando uno está enamorado, cuando uno quiere algo, quiere estar uno a solas con esa persona y compartir cosas hermosas, ¿cierto? Esa es nuestra parte de nuestro devocional y de nuestra actitud frente al devocional. Para eso nosotros debemos desarrollar como unos hábitos. Entonces lo que yo les decía, cuando una no es cuestión de un día, ni de 2 días, ni de 3 días, eso es algo que se tiene que hacer de una manera continua para convertirlo en un hábito, ¿sí? Convertirlo en una disciplina para llegar a un hábito. Entonces, eso es un paso, es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. La palabra de Dios nos dice perfectamente en Santiago 1:25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, porque venimos nosotros de leer la palabra, que es oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Venimos de eso. Entonces, cuando uno ya se ha entregado la palabra, acuérdese lo que vimos en la cruz, que la parte de abajo es la palabra, que es la que nos sustenta, la que nos sostiene. Entonces ya no nos convertimos solamente en oidores, sino nos convertimos en hacedores. Porque cuando uno no escucha, sino oye, es como cuando escucho el viento. Ay, sí, hizo viento, sí, escuché un ruido, pero pasó, ya se nos olvida. Cuando nos convertimos en hacedores de la palabra, ¿sí? Eso nos afirma a nosotros y nos lleva a tomar un hábito. Entonces, lo que nos dice aquí la palabra, cuando nos convertimos en hacedores, somos bienaventurados en lo que hacemos, ¿sí? Porque acuérdense que la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos nosotros para que los demás nos vean bien, para que nos den felicitaciones, que nos den la palmadita en el hombro, no, sino que nosotros nos hacer las cosas para Dios. No dice la gente, no, que hacerlo de afuera, tiene que ser usted para Dios. Pero cómo tener ese tiempo con Dios, tener ese hábito, como ese momento. Nosotros tenemos unos momentos, tenemos unos tiempos que nosotros debemos. Mire, cuando uno está enamorado, hablemoslo claramente, cuando uno está enamorado, busca la excusa, busca el tiempo, busca el momento, la circunstancia para estar al pie de la persona que uno ama, ¿cierto? Mucho más con Dios, ¿sí? ¿Por qué con Dios debemos tener ese momento de primer amor, de ese momento de estar como con ese gusto con Él? Porque es que tenemos nosotros 5 razones. Si uno con el novio, con la novia, con la pareja, con esa persona, uno tiene razones porque va a ser mi esposo, porque lo amo, porque es muy cariñoso, porque es muy de esto, mucho más con Dios, ¿sí? Porque primero que todo nosotros fuimos creados por Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un compromiso con Dios, porque Dios nos hizo con amor y por amor, ¿sí? Porque nosotros somos seres humanos necesitados de amor y Dios necesita también que lo amemos. No es, digamos, que sea un obligado, no, Dios quiere que lo amemos, ¿sí? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y además, miren lo que nos dice aquí en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta. Él está ahí presente diciéndole, aquí estoy, me invitan a seguir. Yo quiero estar con ustedes, yo quiero cenar con ustedes, quiero compartir, yo quiero darles, yo quiero amarlos, quiero darles de todo. ¿Me permiten entrar? Porque es que Dios
es un Dios respetuoso. Él no entra a la fuerza en ningún lado si nosotros no lo permitimos. Y dice, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Si ve que es a compartir con Dios. La segunda razón es porque resulta que nuestro Señor Jesucristo murió para hacer posible tener una relación con Dios. Acuérdese que la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, así como nos habla la palabra de Dios en los 5 primeros libros de la palabra, había el arca. En el arca había el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Había la vara de reverdecida de Aarón, había el maná, había la ley, pero al lado del arca, también si ustedes leen bien la palabra, había una acta en la cual que si nosotros no obedecíamos, también había un acta de muerte, y nosotros teníamos un acta de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, y eso nos separó, la palabra de Dios nos separó de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Vino a restituir esa relación y a romper esa acta de muerte que había en contra de nosotros a causa de nuestro pecado. La tercera razón es un tiempo personal con Dios, ¿sí? Porque Él es nuestra fuente de poder a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde que el Señor Jesucristo, Él se apartaba a lugares solitarios para tener comunión con Dios. Mire, en estos momentos estoy mirando un noviazgo, ¿sí? Cuando uno esté en un noviazgo, una persona, una pareja esté en noviazgo, quieren estar solos. No quiere que nadie los estorbe ni nadie los moleste. Quieren estar solos, ¿sí? Así no hable, pero tener ese contacto, esa persona, esa cercanía, se siente bien. Eso mismo nos sentimos nosotros cuando estamos con Dios, nos sentimos muy bien al lado de Él. La otra razón que nosotros tenemos es toda persona que ha sido efectiva al servicio para Dios ha desarrollado este hábito. Miremos a Abraham, miremos a Moisés, miremos a David, miremos a Daniel, miremos a Pablo, miremos a la misma María, miremos a los apóstoles, a los seguidores de Él. Tienen unos momentos de estar a solas con Dios. Y lo otro es, no se puede ser un cristiano saludable si no tenemos un momento con Dios. Porque Dios nos dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue una de las palabras que le dijo el Señor Jesucristo cuando fue tentado allá en el desierto por Satanás, ¿sí? Y además la palabra de Dios nos dice, he atesorado la palabra de Dios de su boca más que mi comida. Y el mismo Salmo 119 nos dice, su palabra es dulce como la miel. A todos nos gusta el dulce. Y además la palabra de Dios nos dice que todo nos limpiará nuestro camino. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, buenas noches. Buenas noches. Aquí no me quedó aquí un poquito claro, no alcancé a responder aquí en el paso 4. Dice, toda persona que ha sido efectiva. La quinta. No Espérame, la quinta. La quinta, sí. Sí. Espérame, devuelvo. Esta... en esta. El quinto paso. ¿Sí? Acuérdense que ustedes tienen, yo ya les envié el cuadernillo, el manual para que vayan desarrollando y vayan contestando, ¿cierto? Entonces, la quinta dice, no se puede ser un cristiano saludable si no hay un tiempo diario
con Dios, si no hay ese hábito, si no hay... Mire, voy a seguirlo llevando al ejemplo de la pareja. No hay matrimonio si no hay tiempo a solas, si no se ha compartido, si no se conoce la persona con Dios. Para conocer a Dios y tener a Dios, vivir con Dios, vivir para Dios, debemos tener ese momento saludable con Dios, que es tener nuestro tiempo a solas con Dios. Y no es cada 8 días ni cada 15 días, diario, es diario. ¿Por qué? Porque es que Dios nos dice que mi hábito, mi tiempo diario con Dios es un tiempo diario que aparto para estar con Dios y conocerlo mejor a través de la oración y de la Biblia. Ya vengo de leer la Biblia, que fue lo primero que hicimos, ¿cierto? Ahora vengo a tener ese hábito, a tener ese tiempo a solas. En ese tiempo a solas es cuando Dios me va a hablar. ¿A dónde me habla? ¿A través de qué? De la palabra, a través de un pensamiento que me llega a mi corazón, a través de una manera audible. Audible, a través de una visión. Dios nos habla y nos muestra las cosas. ¿Quedó bien así, Rosily, su pregunta? Sí, profe, gracias. Listo. Voy a mirar aquí. ¿Qué? Perdón, profe. Señora, dime, dice. Es que estaba un poquito enferma. Tranquila. Un poquito desahogada. ¿En qué página del manual estamos ubicadas? Ya le muestro aquí el manual. Permítame un momentico. Pero me toca dejarle de compartir esta para mostrarle el manual. ¿Listo? Listo. Profe, si quiere le ayudo. Está en la página, hermanita, está en la página 21. Gracias, hermanos. Estamos 21, ¿listo? Listo. Gracias, hermanita. Ya vuelvo a compartir nuevamente porque había dejado de compartir con ella. ¿A todos les llegó el manual? Sí, profe. Trato de llevar estas cosas de Dios, hay que llevarlas uno para mí, ¿no? Yo las trato de llevar como a nuestro diario vivir para poderlo uno entender y comprender, porque le digo, no, las cosas así. No, ustedes quizás, unos sí me van a entender, otros no me van a entender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo llevo al diario vivir, es como ese noviazgo que uno tiene, como a ese primer amor, ¿cierto? Con Dios es eso, es vivir un primer amor. El como no apartarse, no sé si estoy como muy apasionada en las cosas de Dios. ¿Cuál es el propósito de tener ese hábito con Dios, ese devocional con Dios? ¿Sí? Para dar y entregar devoción a Dios. Porque en ese momento estoy adorando a Dios, estoy reconociendo quién es, estoy tributando a Él, al Señor, la gloria debida a su nombre. ¿Cómo? Adorándolo en la hermosura de su santidad. Es que yo me imagino un Dios blanco, bueno, no lo digo por el color de la piel, sino por la santidad, por el resplandor que Él debe emitir en su luz, esa transparencia, no sé cómo explicarlo en estos momentos, pero me lo estoy imaginando resplandeciente, como con una paz, con una gracia, ¿sí? El otro propósito es para uno recibir dirección de Dios.
Mire, hermano, yo le voy a comentar algo. La semana pasada yo me levanté enferma, me levanté con dolor, con vértigo, me dolía todo el cuerpo. Yo sentía que ese día me moría. Me dio una tristeza, una depresión, como una aflicción y todo el mundo, sí, me daban ganas de llorar, pero no lloraba. Y así me sentí como 2 días y me puse a orar y a leer la palabra de Dios. Y Dios en el Salmo 27 me describió tal como me sentía en ese momento. Y lloré leyendo ese salmo. Al día siguiente, feliz y dichosa de la vida. Porque que en ese momento estaba recibiendo yo qué dirección, sí, en cuanto tranquila, Dios tiene el control. ¿Mm? Porque el Señor nos muestra su camino, nos enseña sus sendas. Entonces, hay 2 cosas para hacer en el tiempo con Dios, para considerar el camino y para dedicar el día a Dios. Si uno sale, como dice mi mamá, como un burrito, me levanté, desayuné, chao, chao, y me fui, uno no sabe si vuelva. Uno no sabe. Entonces, en ese es el momento de encaminar, de encomendar el camino de Dios. Si yo salgo, Señor, tú guías mis pasos. Señor, sea tú el conductor del vehículo en el que me suba. Señor, sea tú apartando los ladrones y los cosquilleros, todo lo que hagan daño, Señor, apárteme. ¿Sí? Y dedicando el día al Señor. ¿Sí? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. El tercer propósito es obtener deleite y gozo de Dios, que fue lo que a mí me pasó leyendo el Salmo 27. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hermanos, reciban los de repente de Dios. ¿Ustedes saben qué son los de repente de Dios? Si lo saben, hermanas, los de repente de Dios. Recibir y su merced sabe que son, Hermana, yo creería, no sé si estoy equivocada, ese de repente de Dios es como ese algo que uno anhela, ese tanto anhelado. Y preciso, Dios es tan bueno, tan bondadoso, mejor dicho, que no hay forma de describirlo, que le sale dando a uno eso que uno tanto anhelado. ¿Qué dice hermana Edith? Yo pienso que es la forma en que Dios muestra su presencia en nuestras vidas sin que nosotros lo esperemos. Son cosas que nos llegan sin nosotros estarlas de pronto esperando. A veces se nos da más de lo que pedimos, pienso yo. Y Jenny, ¿qué dice su merced? Eso es de repente de Dios. Jenny. Perdón, mi profe, es que no escuché muy bien. Listo. ¿Qué cree su merced que son los de repente de Dios? Jenny. Hermanito, de repente de Dios. Hermana, realmente para mí los de repente de Dios son esos pequeños momentos de gozo o de esa anhelada respuesta que a veces uno necesita en el momento indicado, que esos pequeños momentos que Dios le permite a uno disfrutar de esa presencia, de esa, por decirlo así, esa respuesta tan anhelada que a veces uno necesita. Y como decía mi hermanita ahí, creo que fue la que dijo se me fue lo que
Tranquilo. Son esos pequeños momentos que Dios le permite a uno disfrutar Dale. en el proyecto. Camila, su merced, ¿qué entiende eso de repente de Dios? Para mí es como cuando uno lleva como mucho tiempo esperando algo, como que uno tiene fe en Dios en que va a lograr algo en nosotros, que pues finalmente cuando nosotros le pedimos a Dios, le rogamos, tenemos fe en Él, pues Él simplemente lo hace, como que hace algo que nosotros ya como que no esperábamos. Todos tienen la razón. Mire, esos de repente de Dios son algo que uno no esperaba, pero que uno quería. ¿Sí? Mire, y son cosas de a veces son cosas insignificantes que uno quiere y anhela. Mire, una vez me pasó a mí que a mí me dio esta risa. A mí me encantaban los helados de... Ay, ¿cómo se llaman? Unos helados... bueno, unos helados. Y yo venía por la avenida San Martín. Y le dije, ay, papito Dios, yo quiero un helado de esos. Pasé por al frente donde los venden. Le dije, ay, papito Dios, yo quiero un helado de esos. Me encontré con mi tía. Y me dice mi tía, Rosy, camine, le gasto el helado que a usted tanto le gustó. Y yo, ¿qué? Yo le había pedido a Dios ese helado, pero no le había... ese era mi anhelo. Pero entonces para mí eso de repente son esos, como dicen ustedes, es algo que uno quiere, pero que lo ve uno como tan lejano y cuando de pronto se dio. ¿Sí? Esos son los de repente de Dios, que Dios lo sorprende a uno a veces con esas cosas insignificantes. Que le digan a usted, tome, le regalo, por ejemplo a nosotros de mujeres, tome, le regalo este par de zapatos. Y yo sí quería un par de zapatos rojos, pero nunca pensé que me lo fueran y regalar a menos la persona que menos esperaba uno. ¿Sí? Esos son los de repente de Dios. Dios nos lleva a eso, man. Cuando ya tenemos nosotros ese deleite, esas son las cosas que Dios nos lleva como a tener esos momentos tan ricos, digo yo, a deleitarnos en esa palabra de Dios, ¿sí? Porque nos dice que Él nos da el deleite. Mientras mayor conozco a Cristo, mayor va a ser mi amor hacia Él. Porque es que Dios lo sorprende a uno con esos detalles. Vuelvo al noviazgo. De pronto le llegó con una flor que usted nunca se imaginaba que le iban a dar una flor. Los hombres también merecen una flor. Así como nos la dan a nosotros, se imagine, un hombre también merece una flor. Y para ellos, como ellos nunca se espera que le regalen una flor, y que le regalen un arreglo floral, para ellos es sorprendente porque nunca se lo esperaban. ¿Sí? Y Dios lo sorprende a uno así, con cosas que uno nunca esperaba. Ese es nuestro Dios. Eso de repente de Dios, que utiliza sus ángeles, utiliza personas para darnos esos de repente. ¿Para qué? Para podernos dar gozo y deleite en Dios y podernos gozar en eso. ¿Para qué? Para crecer en la imagen, a la imagen de Cristo Jesús. Porque así, entre más conozco de Dios, mi amor se acrecenta y crezco a la imagen de Cristo, porque Dios nos manda a crecer. Porque a medida que conozco mejor a Dios, en su gran poder le dará lo que necesita para llevar una vida verdaderamente piadosa. Él ha prometido salvarnos y darnos su propio carácter. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo con Pedro. Pedro estuvo cerca del Señor Jesucristo y dice la palabra que era tanta la presencia del Espíritu Santo en el apóstol Pedro, que él hablaba con denuedos y logró convertir y llevar la palabra de Dios a 3,000 personas, cuando hubo la llegada de la llenura del Espíritu Santo allá en el lugar alto. Y después dice que con la sombra de él
se sanaban las personas y eran liberadas. ¿Sí? Imagínense si con nosotros viviéramos así. Miremos aquel primer milagro que hizo Pedro y Juan allá en Jerusalén, cuando sanó a esa persona inválida. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dio la palabra de Dios, le dio el milagro de Cristo, le dio esa sanidad a ese inválido. Entonces, todo eso nos lo da Dios a nosotros. ¿Pero para qué? Cuando tenemos un hábito con Dios, ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo empezar? Bueno, listo, yo ya sé cómo esto, que tengo que tener mi hábito con Dios y sé que Dios tiene un propósito. Pero ¿cómo empiezo? Mira, yo le escuché una vez una predicación a un pastor en Santa Marta, el pastor Juan Angarita, que él ya falleció a causa del COVID, y él decía, miren hermanos, yo les doy un consejo. Cuando ustedes vayan a hacer su devocional, lo primero que hagan, vayan al baño, hagan su chichi, todo lo que tengan que hacer, tómense su agüita y listo, y váyanse para su devocional para que el cuerpo no le empiece después a ustedes a pedir que tiene que ir al baño, que tiene que ir a una cosa, que tiene que ir a otra, ¿sí? Entonces ya está uno listo para ir a hacerlo. Ya tengo mi disposición. Ahora, ¿cómo hago? Escojo el tiempo específico. ¿Cuál es el mejor tiempo? El que ustedes han dispuesto es el mejor tiempo. 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, un día, como quieran. Pero es el mejor tiempo que le va a dedicar. Vuelvo al tiempo del noviazgo. ¿Qué hora quieren que estar con la pareja, con el novio o la novia? ¿Qué tiempo le dedican? El mejor tiempo. ¿Sí? Escojan un lugar específico. Recuerde que el Señor Jesucristo se alejaba y buscaba un lugar solitario. Él tenía el Monte de los Olivos. Y él dice aquí en su palabra en Marcos 1, 33, 35 que él se iba de mañana, muy de mañana, y allí oraba. Hay personas que Dios los levanta a medianoche. Ore a medianoche si quieren orar a medianoche, si quieren levantarse a las 5 de la mañana, a las 5, a la hora que quieran. Pero busquen un lugar específico. Tengan su lugar secreto. Yo ayer hablaba con un hermano que está pasando por un momento como de ¿cómo le llamamos? De enfriamiento espiritual, de pesadez espiritual, no sé. Yo le decía, mire hermano, a veces dice, lloro en mi cuarto, pero en el cuarto está entrando o saliendo la esposa o alguien. Le dije, mire hermano, cuando se sienta usted así atribulado, pesado, cansado de todo, váyase para el baño, hermano. Y dígale a su esposa, a sus hijos, yo voy a demorar media hora en el baño, no me moleste. Usted se mete a bañarse, está desnudo su cuerpo y desnuda su alma delante de Dios. Y llore y grite y todo lo que quiera, pero a Dios le gusta que uno le hable claro. Le diga, mira Señor, resulta que ese jefe que tengo no me gusta porque me gritó, porque me hizo y ya le tengo rabia. Díganse, háblele a Dios en su lugar secreto. ¿Sí? Reúna los recursos que usted necesita, que necesita un cojín para arrodillarse, que necesita su Biblia, que necesita quizás una grabadora para poner música suave, que necesita un lápiz, que necesita un marcador o un resaltador, un cuaderno, lo que necesite, que necesita un vaso con agua, tengan. ¿Sí? Listo, ya estoy en el lugar. Entonces ahora debo tener la actitud correcta. ¿Cuál es mi actitud correcta? Primero que todo,
reverencia. Reverencia. Mire, y no nos digamos mentiras si todos nosotros hemos pasado. Uno entra a orar y le llegan pensamientos que hay que pagar la deuda, que dejé la estufa prendida, que me dijeron, que me hicieron, que qué ropa me pongo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. A mí me pasa. ¿Qué hago yo? Señor, yo te entrego mis pensamientos y los llevo a tu cautividad, Señor. Yo solamente quiero pensar en ti. Porque el Señor nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar a las expectativas. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces ahí es donde yo tengo que tener abierto mis ojos espirituales y mis oídos espirituales para poder oír y ver lo que Dios me muestra. Y la otra, obediencia. Obedecer ya. Desde el momento en que yo estoy empezando a hacer mi devocional, estoy obedeciendo. Y por último, no se compliquen la vida. Siga un plan sencillo. Relájese. Lea. Reflexione. Y escriba sus peticiones. Ay, no empiezo. Ay, Señor, ¿qué era lo que yo le iba a pedir? Es que se me olvidó. Ay, ¿qué fue? No, escriba, trate de escribir en lo posible sus peticiones, ¿sí? Porque a Dios le gusta. Mire, hagan un plan de peticiones, hermanos, es una sugerencia. Hagan un plan de peticiones anuales. Yo lo hago. ¿Sí? El 1 de enero yo me siento con mi mamá y escribimos nuestras peticiones del año. Y se las entregamos a Dios. Señor, ahí están nuestras peticiones y las dejamos. Y oramos por esas peticiones. Y llegamos al 31 de diciembre y miramos nuestras peticiones y ténganlo por seguro que la mayoría han sido contestadas. Y si no han contestado, volvemos y las colocamos y seguimos orando. Entonces, es bueno escribirlas. Pero resulta que todos nosotros somos carne. Y como carne somos débiles. Y cuando uno tiene debilidad, se le forma a uno un problema para vencer obstáculos. Pero Dios nos dice a través de su palabra, situaciones que debemos de hacer nosotros para vencer los problemas en el tiempo devocional. Lo primero que yo tengo que hacer, ¿sí? El problema es disciplina. Tengo que aprender a disciplinarme. Si yo quiero hacer un devocional a las 5 de la mañana, pues obviamente tengo que acostarme temprano. Yo no me puedo acostar a las 11, 12 de la noche porque recuerde que entre más tarde nos acostemos, nuestro cuerpo y nuestra mente no alcanza a relajarse, no alcanza a tomar nuevas energías. Entonces debemos ¿qué? Acostarnos a tiempo, ¿sí? La otra es que, ay Dios, al levantarme, Dios, es que está haciendo tanto frío. Mire, 5 minutos más. No, mejor aquí en la cama hago mi devocional. No, mentiras, hermano, porque a uno le coge el sueño, ¿sí? Cuando uno dice levantarse, se levanta.
que levanto a hacer mi devocional. No debemos permitir que las situaciones diarias de nuestro vivir, las personas nos roben nuestro tiempo con Dios. Acuérdense, estábamos de novios. ¿Qué pasaba? Llueve, truene o relampaguea, allá estábamos cumpliendo la cita. ¿Sí? En este tiempo, con Dios, no nos dejemos robar la bendición, porque Dios nos puede estar hablando en ese momento de devocional. Y hay que dormirnos pensando espiritualmente. Señor, por favor, yo lo hago. Le digo, papito Dios, por favor, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, por favor, me puede levantar faltando un cuarto para las 5 para poder hacer mi devocional bien. Y ténganlo por seguro, hermanos, que Dios me despierta faltando un cuarto para las 5. O para las 6, a la hora que yo le diga al Señor, levánteme. A esa hora, Dios me levanta. Evita las distracciones, lo que yo les decía, hermanos, a veces nuestra mente nos juega unas pasadas. ¿Por qué? Porque es que Satanás, humano, es nuestra mente en nuestro tiempo de devocional. Porque Él no quiere que recibamos la orientación, el gozo y la bendición de Dios. Hay que levantarnos en ese momento, ¿sí? Evitar las distracciones, que el clima, que el frío, que no sé qué, que no sé cuándo. No. Me tengo mi devocional, me levanto inmediatamente. Me despierto completamente, me echo agua en la carita y listo. Leo en voz alta y oro en voz alta. Ustedes dirán, no, pero ¿qué para gritar? No. Señor, yo te doy gracias por este día. Me estoy escuchando. Dios me escucha. Procure andar durante su tiempo de oración. Procure. Yo por lo menos lo hacía anteriormente. Ahorita yo lo hago de rodillas. Y mantenga en lo posible un cuaderno para anotar. Pero resulta que también nosotros tenemos el problema de una sequía espiritual. Hay días en que no nos sale ni una palabra, hermanos. A veces siente usted que como que está perdiendo la batalla. No nos dejemos llevar por eso, hermano. No nos dejemos llevar. Porque aparte de que estamos sintiendo algo, nosotros nos estamos dejando llevar por unas emociones. Nos estamos dejando llevar por una condición física. Ay, Señor, es que me duelen las rodillas, que me duelen las piernas. No, mire, si me duelen las rodillas, no me arrodillo. Me siento. Que me duelen las piernas. Siéntese. ¿Sí? Ay, pero para orar hoy no, mejor dejo para mañana, y resulta que... Mire, hermanos, cuando uno deja de orar un día, se nota. Lo nota uno. Cuando deja de orar usted más de una semana, mire, se le nota y todo el mundo lo sabe. A mí me pasó una vez con alguien y yo le dije a la líder, le dije, hermanita, allí la hermanita no está haciendo su devocional y mucho menos está leyendo la Biblia. Ella estaba en la universidad. Le dije, pregúntele. Ella fue y le preguntó. Le dijo, hermana, ¿usted está orando? Me dijo, es que no me queda tiempo. ¿Usted está leyendo la palabra? No me queda tiempo. ¿Está yendo a culto allá en Tunja? No me está quedando tiempo. Se nota, hermano. Se nota el cambio cuando uno tiene sequía espiritual. Viene a culto, le da sueño, le da piquiña, le da ganas de pararse, le da ganas de sentarse, de estar mirando a otro lado, menos de poner atención.
y habló el pastor, cantaron, ni se dieron por enterados qué fue lo que dije. ¿Mm? Evitar caer en la rutina y apresurarnos en el tiempo. Bueno, señor, no tengo sino 10 minutos. Bueno, señor, listo, ya, 10 minutos, no tengo más tiempo. Pero es que Dios nos dice que estemos con Él 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Yo puedo ir por la calle y puedo estar orando. Puedo estar comiendo y estoy orando. Pero tengo mi tiempo a solas con Dios. El otro problema es el problema de la diligencia. Su problema mayor será la batalla para mantenerse constante en el tiempo del devocional. Si no lo hacemos una disciplina, no lo podemos convertir en un hábito. Y es hacer un pacto con Dios o un voto a Dios. Bueno, Señor, listo. A mí me cuesta madrugar. Pero si tú me levantes a las 5 de la mañana y me despierto bien, ahí está, hagámoslo listo. Despiértame a las 5 de la mañana para tener a tiempos a solas contigo, porque yo quiero estar contigo. Pero despiértame a las 5. Entonces, cuando uno hace eso, convierte en un hábito, eso ya se convierte en un horario habitual de cada día. Y resulta de que nuestro enemigo, ¿sí?, él le va a presentar cualquier excusa o le va a presentar cualquier situación que le impida estar en ese tiempo con Dios, porque a él no le interesa que usted esté con Dios, ni yo tampoco. Y la última es: deje preparada su Biblia para el día siguiente, si es posible. Mire, hermanos, aquí en esto yo les quiero decir algo. Oren la palabra. ¿Qué es orar la palabra? Yo lo hago. Estoy en mi devocional y le digo: Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra. Guíame qué palabra debo leer. Y en mi mente me llega inmediatamente, en mi mente y en mi corazón me llega, me dice: lea Salmo tal, versículo tal, Ezequiel tal, Daniel tal, cualquier versículo le dice uno, cualquier libro, ¿sí? Y Dios le habla a uno, y entonces, ¿qué empieza uno? ¿Cómo orar la palabra? Uno ora por los demás, y uno, ¿qué? Señor, bendiga a mi mamá, bendiga a mi papá, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos, el vecino, la vecina, todo eso, ¿sí? ¿Y yo qué? Entonces, yo por lo menos hago eso. Yo oro por mi familia, pero primero oro por mí, ¿sí? Señor, dame sabiduría, Señor, dame tus fuerzas. Aquí estoy entregando mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor. Gobiérname, Señor, porque tú eres mi dueño. Y tomo esa palabra y la tomo para mí. Y de acuerdo a la palabra que Dios me haya dado, oro para lo que Dios me la dio. Para la familia, para el gobierno, para mi país, para mí, para la iglesia, para cualquiera de ustedes. Dios nos pone a orar, hermano. Eso se llama orar la palabra. Pero ¿qué pasa si no lo hago un día? No se sienta culpable, hermano. No sea legalista. Pero eso sí, no se dé por vencido. No se dé por vencido. El problema es darse uno por vencido, permitir que le lleguen las distracciones, permitir la sequía espiritual, no ser diligente, no tener disciplina. Hermano, el problema es que nosotros permitamos que todo eso
no llegue. Pero el problema es que nosotros lo permitamos. ¿Cuál es la solución? No permitirlo. ¿Y cómo no lo permitimos? Entregándonos a Dios, que Dios nos gobierne. Bueno, hermanos, esto era lo que tenía preparado para el día de hoy. ¿Preguntas? Hermanitas, ¿preguntas? No, profe, hasta el momento no. Aquí, bueno, ya toca la próxima clase. Ay, la próxima clase ya vamos a ver la oración, lo que es la oración, que es la parte más linda. ¿Alguna pregunta, hermanitas? ¿Cómo van con la diligencia de su formulario, formato? ¿Cómo van con la diligencia del cuestionario? Bien, yo estaba un poquito confundida, pero he desarrollado lo que he podido. Listo, no, tranquila. Cualquier cosa me pregunta. Voy a mostrarles voy a dejarle de compartir y voy a mostrarles aquí estoy. Voy a compartirles el manual. Listo. Entonces, aquí tengo el manual. La palabra, ¿cierto? De acuerdo, hay que diligenciar de acuerdo a lo que nos dice. Esté listo para oír a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, permítame un momento, hermanitas. Quiero mirar aquí una cosa. Profe, una pregunta. Señora. Usted está grabando la clase, ¿cierto, profe? Sí, señora. Yo ya se las esta semana ya se las envié. La dosis. Yo las estoy grabando todas y se las estoy mandando, sino que a veces se me demoran en cargar. Porque la verdad se ha dicho, yo las mando grabar. Yo la mando grabar. No la tengo aquí. Bueno. A ver, ¿dónde la tengo aquí? Entonces, es diligenciar cada uno de los ahí. Pero permítame, ya traigo mi cuaderno y ya les explico.
Mi primera parte dice, bienvenidos descubriendo la madurez espiritual. Miramos el enfoque. Entonces, aquí nos habla de diligenciar qué es la madurez espiritual. ¿Mm? Entonces, vamos a llenar este espacio. ¿Qué es la madurez espiritual? Miramos qué es la madurez espiritual para ustedes. Aquí nos dice, aquí nos da un versículo y de acuerdo a ese versículo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es madurez espiritual? Aquí lo tenemos aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que es madurez espiritual? ¿A llegar a ser qué? ¿Como quién? Es llegar a tener un conocimiento pleno. No, es a llegar como a la plenitud de Cristo, es a llegar a ser como Cristo, no a ser Cristo, sino a ser a la imagen de su Hijo. Mire, aquí tenemos dos versiones. De la palabra aquí que debemos diligenciar es ser como Cristo. Entonces, diligencien ahí, ser Cristo. Esperemos aquí bajo. Ahora, esto no es automático, es un proceso. Entonces, aquí miramos aquí, entendiendo el discipulado. Entonces, los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. ¿Sí? ¿Qué significa ser discípulo? A ser un seguidor, una persona que es enseñable. ¿Sí? Vamos a escribir, los creyentes maduros son llamados a ser discípulos. ¿Sí? Mire, aquí tenemos la palabra. No puedo ser un discípulo sin ser, ¿qué? Aquí en esto, disciplinado. Mire aquí la palabra siguiente que nos viene aquí. No puedo ser un discípulo. De la palabra aquí, discípulo, y en el renglón siguiente dice, no puedo ser un discípulo sin ser disciplinado. Mientras más disciplinado me vuelvo, ¿qué pasa? Dios me usa mejor. ¿Sí? Lo que estábamos hablando aquí en el anterior, ¿sí? En lo que vimos en la clase de hoy. Cuando yo me vuelvo disciplinado, yo aprendo a escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios me usa mejor. Y la marca del discípulo, ¿qué es? Y el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que la marca del discípulo es? Cargar la cruz. Cargar la cruz de Cristo. Exactamente. ¿Y cuán a menudo debo de cargar esa cruz? Aquí dice aquí. Cada día. Entonces, ¿cuándo? A diario. Y dice, ¿qué envuelve la cruz? Todo lo que sea necesario cargar, lo cargo. Todo lo cargo. Ahora aquí, los 4 hábitos discípulos. ¿Cómo puedo ser un discípulo? Primero, lo que estábamos leyendo aquí, desarrollando hábitos del discípulo, del discipulado, del hábitos del discípulo. Aquí me dice hábitos. Aquí tengo la palabra, mire, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Hábitos de qué? Del discípulo.
Ahora parte que ya lo vimos, que es el tiempo de la palabra de Dios, que es leer la oración, el que hora de Dios, la oración y teniendo compañerismo. Aquí lo hablaba de esta parte de la cruz, me impactó. Aquí. ¿Cuál es la meta de esta clase? ¿Cuál es su meta? ¿De la meta cuál es? Aquí me dice la palabra de Dios claramente. Que yo me comprometa a practicar los hábitos necesarios para tener madurez espiritual. Que yo me comprometa. No es que me obliguen, sino que yo me comprometa. ¿Sí? Porque aquí nos dice, en el pasado dieron sus cuerpos voluntariamente al servicio del vicio. Aquí en esto, me entrego voluntariamente ¿sí? A practicar, a desarrollar hábitos necesarios para tener comunión con Dios. Ahora miramos aquí la lección pasada. En la lección pasada tenía que dibujar la mano, ¿sí? Y tenemos en el oído meñique el oír. Permítame. Chao, mi celito. Que llegó mi adorada bebé, mi sobrina hermosa. Listo. Mi hábito, primer hábito es oír la palabra de Dios. Mi segundo hábito es, lo segundo que yo debo de hacer, también eso es un hábito, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Entonces, en el oído meñique, oír. En el dedo anular, leer. En el dedo corazón, mentira, sí, en el dedo corazón, estudiar. En el dedo índice, memorizar. Y en el meñique, meditar. Y en la palma, aplicar. Aquí en su propia mano. Ahora bien, después viene, dice aquí, ¿cómo oír la palabra de Dios? Aquí dice, entonces aquí dice, yo les hablé que olvidamos el 95% de lo que oímos después de las 72 horas. ¿Se acuerdan que yo les decía, una cosa es oír y otra cosa es escuchar? Ahora, ¿qué es lo que nos... Bueno, ya escribe aquí, después dice aquí, escriba la nota de lo que oigo o de lo que oye. Es importante escribir lo que yo les decía. Siempre cuando vayan a la iglesia, por favor, aparte de llevar su Biblia, lleven un resaltador, un cuaderno y un lápiz o un esfero. Acciones que escriben. Nos enseñan. Actúe de acuerdo a qué, a lo que oye, porque aquí nos dice la palabra, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, ¿qué debo de hacer? Actuar de acuerdo a lo que escucho a oír. Chao, mi amor. Permítame, hermanita.
Gracias, Dios te bendiga. Chao, mi amorcito. Después me preste esa rana para ponerla. Chao, mi querido. Chao. Bueno, entonces vamos aquí cómo leerla, ¿no? Cómo leer la palabra. Dice aquí, ¿qué tan a menudo debo estudiar la palabra? Dice la palabra del Señor que nos debemos leer todos los días. Entonces aquí, ¿qué debo de hacer? Leerla a diario. Si leo aproximadamente 15 minutos, uno dice 15 minutos, otros dicen que si lee aproximadamente 3 capítulos al día, puedo leer la Biblia en un año. Entonces, eso sí ya es cuestión de uno de estos me da Biblia. Después tenemos cómo estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la diferencia entre leer y estudiar en la escritura es uno. ¿Qué nos hace la diferencia? Un lápiz y un cuaderno. Entonces, la diferencia entre leer y estudiar, una cosa es leer, yo puedo leer, pero otra cosa es totalmente diferente, es estudiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener aquí? Un lápiz y un papel para poder estudiar, o un resaltador y un lápiz para poder escribir y entender. Y el secreto para hacer el estudio efectivo, ¿qué hago? Pregúntele a la Biblia, Señor, ¿qué quiere decirme con esto? ¿Qué significa? Entonces, aquí debo escribir el secreto para un estudio efectivo es a saber cómo hacer las preguntas correctas. Entonces, tengo 6 modelos de preguntas: quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo, a qué hora, lo que ustedes quieran preguntarle. Y una ciencia tengan todas las Biblias posibles que quieran, Biblias de estudio de diferentes traducciones, tengan un diccionario bíblico y tenga un libro de concordancias. Memorizar. Entonces aquí estamos leyendo, ya tienen ahí todas las películas. Entonces, hay 3 puntos o 3 pautas que se recomiendan de cómo memorizar. Las 3 palabritas. Repetir. La siguiente palabra, repetir. Y la tercera palabra, repetir. Y aquí escribimos que nuestra mente solo graba lo más importante. Entonces aquí la que debemos escribir, se graba en la mente lo que es importante. Porque aquí nos dice, es mejor para mí la ley que millones de piezas de oro y de plata. ¿Para qué necesito millares de piezas de oro y de plata? Yo no necesito sino lo más importante. Entonces, se graba lo más, la mente graba lo más importante. Después venimos, curso cómo memorizar y cómo meditar la palabra. Entonces, ¿qué es meditar? Enfocar, direccionar mi pensamiento acerca de algo específico. En este caso, para nosotros es acerca de un versículo o un tema específico de la Biblia, que esa verdad se me aplica a mi propia vida. Entonces la palabra, lo que debemos escribir ahí es enfocar
el pensamiento. Bueno, entonces en la página siguiente, la página 17, te nos dice aquí las 6 maneras de meditar meditar la palabra. Entonces aquí tenemos, si hay algún pecado para confesar, una promesa para reclamar, una actitud para enviar, un mandato para obedecer, un ejemplo para seguir, una oración para orar, un error para evitar, una verdad para creer, y siempre busca algo para agradecer o alabar a Dios. ¿Ya completaron hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora, sí. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya lo demás es cuestión personal que ustedes deben desarrollar ya en su casita de estos tiempo, ya solas, cómo lo van a hacer y todo eso. Entonces vamos a mirar ya de la temática de lo que vimos hoy. Entonces vamos a irnos a la página aquí 4 buenas marcas de un buen proyecto de aplicar verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad que yo debo aplicar? Que es personal. La segunda es práctica. La tercera es posible. Y es probable que todos sean las 4 buenas marcas de un proyecto para aplicar verdades en mi vida. Y ahora sí nos vamos. El hábito de un tiempo diario con Dios. Aquí. Dice aquí, fuimos ¿qué? Para tener compañerismo con Dios. Fuimos creados, aquí dice, y creó Dios al hombre. Fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Y aquí a la puerta, Dios llama, dice aquí, que Él nos llama a la puerta porque Él quiere entrar y cenar con nosotros y nosotros con Él, ¿sí? Entonces aquí mi palabra que es creados. Después viene la palabra Jesús murió para hacer posible el tener una relación con Dios. Dios nos llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. Perdón, Señora. me pregunta en qué página estamos. ¿Esa cuál página es? 21, la que su merced decía, la 21. Estamos en la 21. ¿Sí? Jesús murió para hacer posible tener una relación con Dios. Acuérdense que había un acta de muerte en contra de nosotros y que el Señor Jesucristo tomó esa acta de muerte para nosotros poder tener una relación con Dios Padre, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Entonces Jesús murió para hacer posible el tener una relación con Dios. La 3. Dice, un tiempo personal con Dios era la fuente de poder de Jesús. Jesús
Sí, acuérdese que aquí hablábamos de que el Señor Jesucristo es en el momento en que nosotros como que nos llenamos, como que nos enamoramos más en ese tiempo personal con Dios, el estar en esa quietud con Él, ¿sí? Dice, la cuarta, dice, toda persona que ha sido efectiva al servicio de Dios ha desarrollado este hábito. Porque uno no le brinda confianza o le delega algo, un deber a alguien que no le produzca a uno confianza, ¿cierto? Entonces, toda persona ha sido efectiva al servicio para Dios porque ha desarrollado el hábito de estar con Dios. Y la quinta, no se puede ser un cristiano que aquí dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se dice aquí? Una persona saludable. Porque si uno come pan todo el día, pues uno se enferma. Entonces uno tiene que crecer sanamente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Porque aún Dios en la palabra nos enseña a comer. ¿Sí? No se puede ser un cristiano saludable sin esto, sin tener un hábito a solas con Dios. Para la página 22. Dice aquí, el propósito de un tiempo devocional a Dios es dar, entregar ¿qué? Dar y entregar ¿qué? Devoción a Dios. Dios nos dice, tributad a Dios la gloria debida a su nombre. ¿Qué es tributar? ¿Qué es adorar? Es un acto de devoción. La segunda, hablamos de recibir. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Recibir dirección de Dios. ¿Sí? La tercera, para obtener ¿qué? Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay deleite. Entonces, para obtener ¿qué? Gozo y deleite. O deleite y gozo, como quieran ustedes escribir. Pero las dos cosas las obtenemos cuando estamos en oración, en ese tiempo a solas. ¿Sí? Imagínense ustedes en su noviazgo. ¿Sí? ¿Qué hay en ese momento cuando se está sola con la persona compartiendo ese momento? Hay gozo, hay deleite, hay complacencia, ¿sí o no? En eso mismo nos sucede cuando estamos con Dios, porque estamos en ese primer amor, en ese gran amor. Entonces estamos en deleite y en plenitud de deleite y gozo con Dios. ¿Para qué? Dice aquí, para crecer a la imagen de Cristo Jesús, porque a medida que conozcan mejor, Dios en su gran poder les dará lo que necesita para llevar una vida verdaderamente piadosa. Él ha prometido salvarnos y darnos su propio carácter, ¿sí? Para crecer a la imagen de Cristo Jesús. Ahora aquí estamos en la 23. El mejor tiempo para reunirse con Dios es ¿cuál? El mejor tiempo. Aquí dice. Aquí. Tomemos aquí los ejemplos de ellos. Mire, ellos siempre buscaban el mejor tiempo. Estar a solas con Dios. Entonces, aquí nos dan las pautas y nos dice el mejor tiempo. ¿Sí? Y aquí nos hacen una recomendación, dice que es la primera parte del día. ¿Sí? Entonces, el mejor tiempo con Dios. De la palabra que debemos colocar aquí con Dios,
es mejor. Bueno, comenzar con las actitudes correctas, estoy en la página 24. Entonces, la primera, estar quietos y con eso aquí yo soy Dios. Entonces aquí la palabra correcta es reverencia. ¿Mm? La segunda parte, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Cuando uno abre los ojos está uno a la expectativa, ¿cierto? Entonces hay expectación. ¿Mm? Entonces estoy expectante, estoy alerta, estoy, como se dice, con los ojos bien abiertos, ¿sí? Entonces estoy expectante o estoy expectación. ¿Mm? Y la otra, obediencia. Obediencia y entre paréntesis, sí señor, aquí estoy, no más diga. ¿Sí? Entonces, obediencia y es darle a Dios el sí por adelantado. Ahora aquí en la parte 5 donde dice siga tan sencillo, 15 minutos con Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, relajarme. Entonces, relájese. La segunda parte, lea. Déjese guiar por Dios o mire usted, busque la palabra, lea. ¿Mm? La tercera, reflexione o medite en la palabra. La cuarta, dice que se haga hasta aproximadamente 4 minutos. Eso es un tiempo que le dan a uno como un parámetro, ¿sí? Pero no necesariamente porque yo puedo meditar la palabra media hora, 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Entonces, eso sí ya es de cada uno. Escriba. Escriba. ¿Qué me está diciendo Dios a través de su palabra? Escribe el versículo para memorizar. Y finalmente, escriba su petición. ¿Mm? Escriba su petición y ore por su petición. Sí. Los problemas, estoy en la página 25. Acuéstese después de medianoche, no, a tiempo. Acuéstese a tiempo, le dio sueño, acuéstese. ¿Sí? Levántese. Tan pronto se despierte para que no le coja la pereza ni 5 minuticos más, ni 10 minuticos más. Levántese inmediatamente. ¿Sí? Esté consciente de su devocional. No se lo dejen robar. No deje que se lo robe. Y duérmase pensando espiritualmente. El problema de las sugerencias. Sigo en la misma página 25. Levántese inmediatamente. Despiértese completamente. Si está somnoliento, báñese la cara y mójese el cabello. Lea y ore en alta. Practique, procure andar. ¿Por qué recomienda si es temprano? Para que no coja el sueño, ¿sí? Para que no dé pereza. Procure andar durante su tiempo de oración.
y mantenga un cuaderno para anotar. Y nunca juzgue, aquí en la tercera, el problema de la sequía espiritual, nunca juzgue su tiempo devocional por sus emociones o sus sentimientos. Profe, Señora. me tengo que ir al servicio. Listo, Edith, no se preocupe, tranquila. De pronto puedo hablarle en privado Sí, en la mañana o sí, tranquila, no se preocupe. gracias, Bueno, que Dios la mejore, Dios la mejore, que se me cuida, me hace el favor. señora. Hasta luego, compañera. Estés bien. Chao, que Dios te bendiga. No, compañerita, que Dios te bendiga. Se la diga mi hermana. ¿Mm? Bueno, continúo. Ya vamos a terminar. Entonces estamos. Ahora me toca bajar. Entonces, el problema de las distracciones ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, dice aquí, para tener, perdón, aquí la anterior, sí, voy a la 26, ¿sí estamos leyendo la 26? Sí. Entonces, ¿qué pasa si no lo hago un día? De la palabra es, no se siente culpable. La siguiente, no sea legalista. Es que si ese día no oro, ese día me da mal. No, no sea legalista, Dios tiene el control. ¿Mm? Y la última, no se dé por vencido. ¿Mm? Generalmente esto toma según los estudiosos, para convertirse en un hábito, entre 3 y 4 semanas para acostumbrarnos a algo nuevo. Yo quiero preguntarle aquí a las que son mamás. Hermana Rosy, ¿su merced es mamá? Señora, Bueno, aquí mi pregunta del millón, y me disculpa si de pronto me estoy aquí, los señores y las niñas que no tengan hijos. Edith, ya tiene hijos. Su merced tuvo, cuando su merced quedó embarazada, ¿a su merced se sintió mal los primeros meses? Le dio bueno, me mareo. sentí mal en el sentido de... Y los vómitos, los mareos y todo eso. Exactamente. ¿Sí? Señora. En ese sentido, en la parte física. ¿Mm? Sí, ¿Cuánto señora. tiempo le duró? Uy, hermanita, a mí sí me dio duro eso. Yo no duraba menos de 5 meses porque tanta veces. Listo. ¿A qué voy a esa pregunta, hermana? Lo que yo tengo entendido, hablando del embarazo, ¿sí? El bebé es un cuerpo extraño en su cuerpo, ¿cierto? Porque su madre no lo tenía. Llegó el bebé y empezó a crecer ahí en su cuerpo. El cuerpo es una reacción normal de rechazo de ese cuerpo extraño, hasta que el cuerpo lo acepta, ¿sí? Hasta que el cuerpo lo acepta. Entonces, eso mismo sucede cuando uno va a tomar un hábito o cambiar algunas costumbres. Eso cuesta. Aquí en este caso, de nuestro hábito de devocional con Dios, de estar a solas con nuestro amor, generalmente tarda entre 3 y 4 semanas para acostumbrarse. Entonces, ahí los dígitos que debemos colocar es entre 3 y 4 semanas, ¿sí?
como para podernos nosotros ir adaptando. Y se toma otras 3 a 4 semanas para que se convierta en un hábito. ¿Cuántas semanas llevamos ahí? 8, ¿cierto? Y hay personas, miren lo que le estoy diciendo aquí, mire algo de que Dios me está como mostrando, revelando a mí, no sé a ustedes. Su merced dice que le duró más o menos 5 semanas, eso es más o menos, 5 meses, eso es más o menos 20, 22 semanas, ¿cierto? Señora, sí. Generalmente dura entre 12 semanas, 8 y 12 semanas hasta 16 semanas, ¿cierto? Esos vómitos y ese momento en que el bebé el cuerpo se acostumbra a ese cuerpo extraño que es el bebé. Mire aquí que la palabra de Dios dice que para podernos acostumbrar más o menos 4 semanas y otras 4 semanas para convertirlo en un hábito, ¿sí? Y de ahí en adelante se nos convierte en una disciplina. Entonces mire que ese momento de poder uno como esa comunión se nos demora casi lo que demora la aceptación de un bebé en el cuerpo de la mamá. No sé, yo estoy teniendo en estos momentos como una palabra que Dios me está como, no sé, hermanos. Eso es. Entonces, hermanos, vamos a orar aquí esta parte de la palabra. Uy, llevamos más del tiempo que el pastor se lo pone. Dice aquí, oremos en esta parte y ya digámoslo por finalizar y le decimos al Señor, Padre, ahí lo tenemos todo en este. Padre, reconozca que fui recreado para tener compañerismo contigo, para vivir en esa plenitud de amor. Gracias, Señor, por hacer posible este privilegio a través de tu amado Hijo Jesucristo. Reconozco que un compañerismo diario contigo debe ser la cosa más importante de mi vida. Debe ser ese hábito que me haga crecer en gran medida. Me quiero comprometer contigo a pasar mi tiempo diario contigo, leyendo tu palabra, escuchándote, orando. Confío en tu fuerza para ayudarme a ser consistente y constante. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Amén. Bueno. Entonces, hermanas, ahora sí. Hermanito, ya que su merced tiene abierto su micrófono, oremos para despedirnos. Hermano, oremos. Sí, señora. Espíritu Santo de Dios, muchísimas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos has permitido aprender un poco más de tu palabra, Señor. Aprender a tener buenos hábitos para poder agradar cada día más tu corazón, Señor, para poder adorarte con más libertad y tratar día a día llegar a esa perfección, Señor, llegar a ser con Cristo, Padre. Gracias te doy, Señor, gracias te doy por cada uno de los que estamos reunidos, Señor, hoy en el mismo sentir, Padre, para aprender esto. Gracias por la profesora Rosita, gracias por cada uno de nosotros, la hermana Jenny, la hermana Camila, la hermana Rosita y la hermana Edith, que se fue, Espíritu Santo de Dios. Las personas que no pudieron asistir hoy, Señor, bendícelas, Padre. Te pido, Padre omnipotente, que estas palabras no sean huecas, Padre, sino que verdaderamente penetren hasta nuestros tuétanos, Padre, quedando y más que quedar, Señor, que nosotros las hagamos realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Espíritu Santo, que cada día, Padre, nos dé las fuerzas necesarias para poder seguir en tu camino, Señor, para poder seguir caminando bajo tu dirección. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, y te agradezco, Padre, de antemano por todas las bendiciones, Señor, que nos vas a dar por medio de este curso, este seminario, Padre. Con
ponemos esta noche también en tus manos, Señor. La vida en nuestras casas, si ya estamos en nuestras casas, Señor, nuestro descanso, Padre, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra ciudad. Ponemos todo en tus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo esté guiando y esté actuando, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermanito, ¿me recuerda su nombre? Juan o Pedro. Andrés, Juan Andrés, listo, Juan Andrés. Gracias, Juan Andrés, muy amable. Ya le vi, Juan Andrés Burgos. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Hermanas, con la bendición de Dios, espero estar mandándole de aquí al sábado la grabación de la clase. Entonces los invito a que vayamos desarrollando nuestro hábito a solas con Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Rosiris. Gracias, Jenny. Gracias, Juan. Gracias, Camila. Dios les bendiga. Y que descanses. Profe, gracias a usted. A usted gracias por su valioso tiempo, por sus enseñanzas. Dios me la bendiga y me la siga cada día llenando de sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que nos ayude en este crecimiento tan importante. Gracias, hermana Como es Rosiris. caminar con el Señor. Gracias. Cualquier pregunta, no duden en preguntarme, sugerencias o cualquier cosa. Bueno, hermana, ahora sí las dejo descansar porque nos alargamos media hora más. Que Dios me les bendiga, hermanos. Pero nos pusimos al día. Igualmente, hermana. Amén, amén. Igualmente. Amén. Pero nos pusimos al día. Bendiciones, compañeros. Que descansen. Igualmente bendiciones para todos. Ay, no.